Del Grupo Legislativo de Nueva Alianza sobre el dictamen que aprueba la iniciativa de ley para el otorgamiento de beneficios a deudos de integrantes de las instituciones de seguridad pública del Estado de decaídos en el cumplimiento de un deber. Compañeras y compañeros diputados, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, ya es un lugar común afirmar que nuestro país atraviesa por una situación extremadamente compleja en materia de seguridad pública. Pocas veces en la historia reciente de México habíamos asistido a un escenario de combate a la delincuencia que hubiera implicado a las Fuerzas Armadas y a todos los cuerpos policiales de la nación en un esfuerzo conjunto de los tres órdenes de gobierno a lo largo y ancho del territorio para salvaguardar la tranquilidad de la población y su derecho inalienable de vivir en paz. La decisión gubernamental de no ceder un ápice en la lucha contra la delincuencia y garantizar la protección de los ciudadanos como obligación primigenia del Estado ha significado sumar fuerzas, coordinar tareas de investigación, vigilancia y persecución de los delincuentes, reforzar el equipamiento de las policías, impulsar medidas de control, de confianza de los elementos de las fuerzas del orden, entre otras medidas. El reto no es para menos. Hoy México vive una ola de violencia como no se recuerda en su historia reciente. La disputa por el control del territorio veracruzano entre organizaciones delictivas ha dejado un lamentable y preocupante saldo rojo. Tan solo en la primera quincena del mes de agosto se contabilizaron más de 50 ejecuciones y asesinatos relacionados con el crimen organizado. Entre los hechos más violentos destaca la explotación de artefactos, la muerte de civiles, los cuerpos de seguridad de la Armada de México y de periodistas, las balaceras, enfrentamientos y operativos de los elementos policíacos y militares se multiplican y con ellos la contabilidad de la violencia sigue creciendo a diario. Se estima en más de 190 el número de muertos en hechos violentos en lo que va de este año. De los 115 eran presuntos delincuentes que cayeron en refriegas contra las Fuerzas Armadas y 14 elementos policíacos asesinados, emboscados mientras realizaban patrullajes. La situación de la entidad ha alterado al Gabinete de Seguridad Federal por la multiplicación de los hechos violentos en contra de la población por miembros del crimen organizado y ha puesto en marcha también un esfuerzo sin precedente del gobierno de Veracruz para hacer frente a estos delincuentes. No puede formar parte del anecdotario. La creciente ola de violencia nacional, no podemos ni debemos acostumbrarnos a las balaceras, extorsiones, secuestros y ataques a personas inocentes, como ha ocurrido antes en Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nayarit, entre otras entidades. La nueva realidad de violencia en Veracruz conlleva una preocupante situación de vulnerabilidad de la ciudadanía y a la alteración de la normalidad cotidiana en los municipios y ciudades donde se concentra este fenómeno. En ese grave escenario, donde la ciudadanía debe reconocer a quienes con la fuerza de la ley y la fuerza pública acuden en su defensa y la protegen contra la criminalidad, con los policías que enfrentan a los delincuentes, tenemos una gran deuda. El trabajo de policías y militares siempre está expuesto a riesgos. Su labor permanente de atención a emergencias, actuación en casos de desastres y especialmente en el caso de la cruzada contra grupos delincuenciales, los hace exponer sus vidas. Son servidores públicos, en el sentido más amplio del territorio, y en la etapa difícil que vivimos en materia de seguridad, es de justicia reconocer lo delicado de su función. Ya esta soberanía
aprobó a iniciativa del gobernador del estado, el doctor Javier Duarte de Ochoa, que la administración estatal otorgue una pensión vitalicia a viudos e hijos de elementos del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y de la Marina Armada de México, caídos en el cumplimiento de su deber en esta entidad. Ahora también, a iniciativa del primer mandatario de Veracruz, de ser aprobado el dictamen correspondiente, lo propio para las fuerzas estatales, se protegerá así a los deudos de los policías que caigan en cumplimiento de su deber, a través de pensiones, becas para sus familias. Esta propuesta del Ejecutivo sintetiza el sentimiento de gratitud, solidaridad y reconocimiento que los veracruzanos tenemos hacia quienes ofrendan sus vidas en defensa de nuestra seguridad. Para el grupo legislativo del Partido Nueva Alianza, esta iniciativa que beneficiará a familiares de policías intermunicipales, municipales y estatales y de la Agencia Veracruzana de Investigación que lamentablemente pierdan la vida en el curso de operativos en contra de la delincuencia, reviste una importancia fundamental porque reivindicar el honor, la responsabilidad, el sacrificio de los buenos policías, de aquellos que han ofrecido su vida al servicio de los demás. Ellos son héroes. En la lucha por impedir el crimen organizado, dañe y atente contra nuestros jóvenes, contra nuestros hijos, siempre los más vulnerables en nuestra comunidad, su sacrificio no debe ser vano, ni significar dejar en el desamparo de sus deudos. Otorgar pensiones, viviendas y becas a los deudos es lo menos que podemos asegurarles. Por eso la propuesta del doctor Javier Duarte de Ochoa tiene nuestro absoluto respaldo, porque es parte del compromiso con Veracruz por la seguridad de todos y el desarrollo armónico de la sociedad. Esta medida de apoyo a las familias de los policías caídos en cumplimiento de su deber inscribe en el propósito de hacer un frente común contra la inseguridad. Para los diputados de Nueva Alianza, la cruzada contra la delincuencia que lleva a cabo el gobierno estatal merece todo nuestro respaldo y nuestro apoyo. La determinación del gobernador Duarte de Ochoa de no ceder terreno ante el embate del crimen organizado nos convoca a cerrar filas y a secundar las acciones de los cuerpos de seguridad, así como las operaciones conjuntas con las fuerzas federales, el Ejército y la Armada de México. Como sociedad, debemos estar al lado de las autoridades en la urgente tarea de frenar la criminalidad. No podemos permitir que la delincuencia nos robe la tranquilidad y nos haga vivir con miedo y zozobra. Debemos poner un alto. La lucha contra la violencia criminal tiene varios frentes que deben atenderse con toda decisión. Uno de ellos es la prevención del delito y en el fortalecimiento de una cultura de la legalidad, principalmente entre los jóvenes y las nuevas generaciones, de acuerdo con un documento de infancia y conflicto armado en México, elaborado por la Red para los Derechos de la Infancia en México. El narcotráfico utiliza a los menores de 12 años como vigilantes o halcones, mientras que a los 12 a 15 años los emplea en traslado de droga. De los 16 años en adelante empiezan a ser contratados como sicarios, mientras que las niñas las emplean como empacadoras de droga. Ante estos terribles datos de involucramiento de menores en el crimen organizado, es urgente que se atienda el problema en Veracruz, y en ello las autoridades educativas tienen un gran compromiso. No solo con operativos de las fuerzas del orden se combate a los delincuentes, se les combate también, y mejor, al impulsar programas de información en las escuelas para evitar que los niños y los jóvenes caigan en manos de los delincuentes y sepan a cabalidad
la senda de muerte que entraña el consumo de drogas y la pertenencia a bandas delictivas. En ese sensible aspecto, esperamos que la Secretaría de Educación actúe sin dilación y con plena responsabilidad. Alcanzar la seguridad y la legalidad es un asunto de Estado, en el que todos tenemos algo que aportar. Desde esta honorable soberanía, desde los poderes ejecutivo y judicial, desde los centros de trabajo, en las escuelas, las fábricas, en el campo y en las ciudades, en cada lugar veracruzano. Es una cruzada de todos para recomponer el tejido social y asegurarnos un mejor futuro. La delincuencia organizada no tiene cabida en Veracruz. Debemos combatirla con firmeza. En ello no hay marcha atrás. Con educación, programas de prevención del delito y la autocrítica de lo que como ciudadanos y padres de familia debemos hacer y hemos dejado de hacer, será posible derrotar más fácilmente la criminalidad. La tarea no corresponde solo a las fuerzas militares o a los policías, es de todos. Aunque, como siempre, en la primera línea de batalla estén estos servidores públicos a los que debemos reconocimiento por su labor y compromiso. Por eso, la protección de las familias de quienes día a día arriesgan sus vidas, todos nosotros, es sin más un asunto de honor y de justicia. Honrar, honra. Es cuanto, diputado presidente.